¿no? Esto es clave para iniciar nuestra materia porque, como ustedes saben, el crecimiento y el desarrollo de los niños menores de 2 años principalmente es vital y definitivo para crear los cimientos de lo que va a ser el crecimiento y desarrollo de la persona en sí, ¿no es cierto? Entonces, más que, o sea, se prioriza al menor de 5 años, pero con mayor énfasis al menor de 2 años, porque si ustedes ven en esta tendencia, en esta curva de crecimiento, van a ver que el mayor crecimiento en la vida de la persona es desde el nacimiento, ¿no? Hablando desde el nacimiento es hasta los 2 años de vida, ¿ya? Entonces, eso es vital para nosotros y esto se ha evidenciado con el estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para sacar los estándares de crecimiento para los niños y niñas de todo el mundo, ¿no? Entonces, había en lo que es bases técnicas las diferencias que hubo o la justificación que hubo para realizar estas curvas. Entonces, si ustedes recuerdan, mencionó las curvas de la NCHS, la National Center for Health Statistics, eso significa, no es bueno mi inglés, ¿ya? Pero estas tablas conocidas mucho más como NCHS, así como ahora se conocen las tablas OMS, la sigla antes era la NCHS, ¿ya? Entonces, estas tablas se utilizaron hasta la década, bueno, hasta los, ¿cómo se llama? Hasta el 2006 prácticamente. Y el 2006, a mediados, ya se inició con el uso de las tablas de la OMS, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Que las tablas de la NCHS estaban basadas únicamente en niños de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el estudio era muy diferente. Y esto fue desde 1929 a 1975 que hicieron el seguimiento de estos niños, ¿no? Y fueron estudios transversales que hicieron estas curvas de la NSH. En cambio, si ustedes recuerdan, la tabla de la OMS tiene estudio longitudinal, es decir, que han seguido a los niños desde el embarazo de la madre hasta los 2 años y de ahí fueron estudios transversales. ¿No? Ustedes que ya están llevando metodología de la investigación o epidemiología ya tienen que saber lo que es un estudio transversal y un estudio longitudinal, ¿no? Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud, como no habían otras tablas disponibles, en 1977 ha recomendado que usemos estas tablas de la NSHS. Por eso es que en todo el mundo, incluyendo en Bolivia, utilizábamos estas tablas. Todo lo que fue con el SBEN, todo lo que fue carnet de salud infantil, ¿no? Y los instrumentos de evaluación nutricional a nivel de Bolivia fueron en base a esta NSHS. Hasta el año 2006, como les digo, ¿no? Y otra desventaja que tenía estas tablas de la NSHS era de que eran basadas en niños alimentados con fórmula, ¿no? Con biberón. El origen étnico era homogéneo, o sea, los niños estadounidenses son de una etnia muy similar, ¿no es cierto? No tienen como en Bolivia diferentes etnias, o como en todo el mundo, ¿no? Hay la raza negra, raza amarilla, raza blanca, raza aria y todo tipo de razas, ¿no? Entonces no tomaba en cuenta eso las antiguas tablas. Y no había ninguna medición del nacimiento a los 3 meses, o sea, mal podíamos hacer un valor predictivo y decir, de esta forma los niños tienen que crecer, ¿no es cierto? Entonces, esas eran las fallas de las curvas de la NSHS, ¿no? Y los procedimientos para construir curvas ya no estaban vigentes al año 2000, ¿no? Cuando ya la OMS dijo, se necesita crear nuevas tablas como referencia para todo el mundo, ¿no? Y las que ya teníamos ya estaban obsoletas. Entonces, en síntesis, las tablas de la NSHS eran inadecuadas para individuos y para poblaciones, ¿no? Entonces, la OMS dijo, debemos realizar un estudio. Y ese estudio fue el estudio multicéntrico de la OMS, el cual pretendió establecer un conjunto de curvas de crecimiento para niños y niñas menores de 5 años.
para ser adoptadas como la nueva referencia internacional para evaluar el estado de nutrición de los individuos y las poblaciones. ¿Ve? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos visto, ¿no es cierto?, todo el conjunto de curvas que tiene la OMS, pero además de curvas, tiene las tablas, ¿no es cierto? Porque de las tablas salieron las curvas. Entonces, habla de curvas porque las curvas son de mayor difusión y porque son más fáciles de manejar que las tablas, ¿no? Ustedes han visto. Ahora, dice que la tabla de la OMS tiene enfoque prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Que pueden predecir, o pueden decir, no hablaré mucho de predecir, sino que pueden dar la tendencia de crecimiento que un niño sano debería tener, que un niño con crecimiento ideal debería tener, ¿no? ¿Y qué habría que hacer para ese crecimiento ideal? Cumplir con todos estos requisitos, que el niño tenga nutrición ideal. Y para la nutrición ideal, desde el nacimiento, la lactancia materna, ¿no? Tenemos 3 fases, la de lactancia materna inmediata, la exclusiva y la prolongada, hasta los 2 años. Entonces, asegurar la lactancia materna, asegurar una buena alimentación complementaria, ¿no es cierto? Luego, que haya un medio ambiente ideal, agua, saneamiento básico, vivienda, las madres no fumadoras. Bueno, acá más bien en nuestro medio no tenemos, ¿no es cierto?, madres muy afectas al cigarro, pero en otros lugares del mundo sí. En Chile, por ejemplo, jovencitas de colegio ya han iniciado el hábito de fumar y de embarazadas, pues algunas siguen fumando, ¿no? Entonces, esto para donde se acomode. Luego, el cuidado de la salud ideal, ¿no? ¿En qué consiste? En que todos los niños reciban todas sus vacunas y que tengan cuidados pediátricos rutinarios. Miren todo lo que necesita para que haya un crecimiento ideal. Ya, a ver, ahora, algún comentario, chicos, hasta aquí. Eso es todo lo que han leído, y este es un resumen de lo que han leído. ¿Hay algo más que hasta aquí quisieran comentar? Apaguen sus micrófonos los que no están. Buenas tardes. Sí, dime. Necesito una consulta. En estas tablas y en el estudio de la OMS, Sí. los países que toma en cuenta son países que tienen igual bastantes etnias diferentes. Obviamente, retirando del caso a lo que sería Estados Unidos, pero Brasil tiene bastantes inmigrantes asiáticos y también de Medio Oriente. No Así sé es. cómo será la situación de Ghana, Ujú. pero también está Noruega, el cuarto país, ¿cuál era? Noruega, Bueno, India. Noruega mantiene, sí, Noruega, bueno, el mismo perfil, no todo es uniforme, pero en el caso de Ujú. la IA hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, Claro. ¿sabe por qué se han tomado esos países en particular? ¿O solamente por obtener una muestra que no es tan grande? No, más bien han querido que la muestra sea representativa y que los países elegidos tengan diferentes etnias dentro de ellos y que también algo de que en que tomaron en cuenta es de que también sea población, por decirles, de países que son industrializados y que piensan que su raza es superior a otras, ¿no? Por ejemplo, la Noruega, ¿no? Que son altos, grandes y todos casi de raza blanca, ¿no es cierto? Entonces, también se toma en cuenta este aspecto, ¿no? De que haya una variedad de las diferentes etnias para poder compararlas entre sí, ¿no? Entonces, fueron seleccionadas por ese motivo. Y otro aspecto es de que fueran representativas de cada continente del mundo,
¿no? No lo hicieron solo en Sudamérica o en América o solo en Europa, sino hicieron en todos los continentes, ¿no? Brasil estuvo como representante de Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, y los otros países, bueno, de Europa, de la India, de Asia, ¿no? Europa, Asia y todo lo que es América. Entonces, fueron representantes, diríamos, ¿no? De cada continente. ¿Ya? Y ojo que también debía haber ciertos requisitos, como que hayan los lugares de investigación y que las mamás y la gente estuviera dispuesta a contribuir con esta investigación por un largo periodo de tiempo, porque el estudio no fue un año nada más, fueron casi 5 años que estuvieron con el estudio, desde la preparación, diagnóstico, todo el estudio longitudinal que hicieron hasta ¿cómo se llama? La publicación de las tablas, ¿no? Entonces, y si ustedes han leído los criterios de admisión para las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, fueron todas estas que ustedes han leído. Número suficiente de familias con situación socioeconómica alta, altitud menor a 1500, población con bajo desplazamiento, ¿no? 20% de madres siguiendo las recomendaciones de alimentación, existencia de apoyo en lactancia materna, presencia de instituciones de investigación, ¿no? Estos fueron los requisitos. Entonces, imagínense que hayan elegido un lugar donde no haya una institución de investigación, entonces, ¿quién podría hacer este trabajo? ¿No? Entonces, debería ser un trabajo con mucho seguimiento, y por eso debía haber la presencia de instituciones de investigación. Estos serán uno de los criterios de admisión para las poblaciones. Y acá están viendo ustedes, ¿no? En los diferentes continentes, ¿no? Los lugares donde se tomaron las muestras, diríamos, ¿no? Para realizar el estudio, ¿no? Los 5 continentes. Y para las familias también había, ¿no? Sus requisitos. Ahora, ¿por qué decimos estado socioeconómico elevado? Porque estas familias deberían de proporcionar a sus niños todo lo que requieren para otorgarles un crecimiento ideal, ¿no? Entonces no podían elegir familias pobres, porque estas probablemente no tengan todos los medios como agua potable, como alimentación adecuada para los niños. Entonces, estos niños no iban a crecer en forma ideal. No se olviden que un patrón de referencia es algo ideal, ¿no es cierto? Por eso dice patrón, un modelo, una referencia. Entonces, debía ser de lo mejor que podría haber para que ese sea un modelo de comparación para los otros niños en este caso, ¿no? Entonces deberían ser los niños bien nutridos, bien cuidados, para que sean tomados como modelos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que el patrón de proteína, ¿cuál es, a ver, el patrón de proteína hablando de alimentos? ¿Qué alimento es considerado como el patrón en cuanto a proteínas? El huevo, El huevo, claro que sí, el huevo, chicos, porque el huevo tiene todos los aminoácidos esenciales, promueve el crecimiento de los niños y y la reparación de tejidos, ¿no? Y es el huevo el patrón de proteína, el modelo, y en base a este modelo se comparan las otras proteínas. Entonces, es igual, ¿no? Estos niños deberían ser ideales en su crecimiento y ahí, en esos patrones, los comparamos a los otros niños. Ya, entonces es por eso que tenían que tener todas estas características los niños o las familias que iban a ser elegidos para este estudio, ¿no? No se olviden de que estaban construyendo los patrones de referencia, es decir, el modelo de niños, ¿no? Hablando en otras palabras, con los cuales más bien íbamos a comparar al resto de los niños del mundo,
cómo deberían crecer, ¿no es cierto? Entonces deben ser el modelo o los modelos. ¿Ya? Y entonces el diseño habla de esto, ¿no es cierto? Longitudinal quiere decir que es un estudio largo, un estudio donde se va haciendo un seguimiento minucioso en todo el transcurso de los años de vida de los niños. Les había mencionado que hasta los 2 años prácticamente fue un estudio longitudinal, porque se siguió a estos niños desde que estaban inclusive en el vientre materno, porque las mamás que iban a entrar al estudio tenían que estar dispuestas a amamantar, tenían que tener el que se llama un parto único, no tenían que ser fumadoras y otros requisitos, ¿no? Entonces, desde ahí ya se siguió, miren, y luego nació el niño y lo siguieron en forma longitudinal. A su vez, a año y 6 meses de los niños, ¿no? En el estudio, también se hizo el estudio semilongitudinal o transversal. ¿Qué quiere decir? Que también los siguieron a los niños, pero que a su vez, ¿no? Hicieron cortes. Aquí hago un corte para ver cómo están estos niños, otro corte y otro corte, ¿ya? Son diferentes cortes en lo que es transversal. En cambio, longitudinal es continuado, hay un seguimiento continuo, ¿ya? Entonces, fue de esa forma, por eso es que duró años el estudio. Y se siguieron 8.400 niños, ¿no es cierto? Entonces, y el crecimiento logrado son varios indicadores, ¿no? Que se han ido obteniendo de todo este estudio. Peso para la edad, longitud o talla para la edad, peso para longitud, talla, que es lo que más vamos a ver ahora, ¿no? Lo que está con amarillo, índice de masa corporal para edad, es lo que más se utiliza, ¿no? Luego tenemos también circunferencia media del brazo para la edad, pliegue cutáneo del tríceps para la edad, pliegue cutáneo subescapular para la edad, circunferencia cefálica para la edad, que esto no está en amarillo porque la vez que presentaron este estudio, todavía no consideraban tan de importancia en salud pública considerar esta circunferencia, pero ahora ya se ha incorporado en las normas y esta como norma medir la circunferencia cefálica, que es lo que vamos a ver luego, ¿no? En los niños menores de 2 años principalmente. Esto en razón de que, bueno, pues ha venido la enfermedad del Zika y, bueno, esto tiene sus repercusiones, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. También, aparte de los estándares de crecimiento, la OMS nos da una tabla de velocidad de crecimiento y esto es bien interesante, esta tabla, chicos, ¿no? Que lo vamos a ver si nos alcanza tiempo en este momento también, donde nos dice cuánto de peso debería aumentar paulatinamente a medida que este niño va creciendo y cuánto de talla o longitud también debe aumentar a medida que va creciendo, ¿no? Que muchas veces estos datos no lo teníamos, ¿no? En realidad con la NSH no teníamos estos datos. ¿Cuánto debería ser la circunferencia cefálica del brazo y el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, muchas veces nos dice, ¿y cuánto debería crecer mi hijo? Y ¿cuánto debería crecer por mes o en 2 meses o en 3 meses cuando le traiga, licenciada? ¿Cuánto más debería crecer? Nos preguntan y nosotros, ¿de dónde vamos a sacar esa información? Ahora tenemos la tabla de velocidad de crecimiento en los niños, ¿ya? Que lo vamos a ver y les voy a pasar también. Entonces, si ustedes han visto, la referencia OMS no solamente es para ver ¿cómo se llama? El crecimiento, sino también el desarrollo motor, ¿no? Como el niño va adquiriendo estas habilidades que hacen que de un niño pequeño que no sabe absolutamente nada más que probablemente los reflejos de succión y todo con lo que nace, posteriormente va adquiriendo nuevas destrezas, ¿no? Como el pararse, caminar, hablar y todo aquello. Entonces, también este estudio nos da las pautas, los hitos de desarrollo en los niños menores de 5 años. ¿Ya? Como acá, por ejemplo, están las ventanas de logros para 6 hitos motores gruesos, ¿no? Los motores gruesos han debido llevar en psicología, creo que ya han llevado, ¿no? Psicología, chicos. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿de dónde a dónde? Hasta los 9 meses, ¿no? Con un lapsito de tiempo, 9 meses, 9 años, 9 meses, 1 mes, 2 meses, casi 3 meses, se sienta sin apoyo.
Separa con ayuda hasta los 11 meses, prácticamente antecitos, unos días antes de los 12 meses. Gatea con manos y rodillas hasta los 14 meses, camina con ayuda hasta los 14 y medio meses, se para solo hasta los 17 y medio meses y camina solo hasta los 18 meses, ¿ya? Estos son los hitos de motores gruesos, ¿no? Claro que hay algunos que van a caminar quizá un poco antes, un poquito después, pero este sería el promedio, ¿no? Para lo cual hay que ir viendo a los niños cómo van adquiriendo esas destrezas. Y también nos sirve para orientar a la madre o al padre, ¿no es cierto? ¿A qué edad ya debería gatear su niño? Hágale practicar, que gatee, o hágale parar con ayuda, ¿no es cierto? Para que vaya aprendiendo nuevas destrezas, ¿ya? Y también hay en lo del desarrollo motriz, pero fino, ¿no? Entonces, yo les muestro solamente lo grueso en este momento. Entonces, ¿qué fue la evidencia a nivel mundial que abrió luces para que todos podamos decir y tener esperanzas los países en su desarrollo o en vías de desarrollo, de que sí nuestra población puede alcanzar estaturas nunca antes tenidas, quizá, ¿no es cierto? Esta gráfica que nos dice que en cualquier lugar del mundo donde estaban, miren, los niños, independientemente del lugar donde hayan estado viviendo, independientemente de la alimentación que tienen, porque no es igual la alimentación de Brasil con la alimentación de Noruega o de la India, es muy diferente, ¿no es cierto? Sus hábitos son muy diferentes, pero la idea es de que cubran sus requerimientos nutricionales, que consuman la lactancia materna, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En todo lugar del mundo, los niños, desde el nacimiento, a medida que iban creciendo, tenían un mismo ritmo de crecimiento. Miren cómo. Aquí en Noruega, un poquito más alto, pero desde esto, miren, igualito, igualito, igualito. Y aquí a los 400 días, ¿ya? Es donde se une, ¿no es cierto? Aquí, miren, está unito y todos van alcanzando casi la misma talla. Este es un cuadro de talla en centímetros, ¿no? Entonces, miren cómo con la alimentación adecuada, saneamiento básico adecuado, condiciones de vida adecuados, cuidados de salud adecuados, los niños han ido creciendo de la misma manera en cualquier lugar del mundo. Entonces, con eso se sacó como conclusión de que más que el factor hereditario, lo que determina la talla de los niños son los cuidados durante su edad, ¿no es cierto?, de menor de 2 años, en este caso del menor de 5 años, ¿ya? Entonces, esa fue el descubrimiento que fue mucho, diríamos que ha revolucionado un poquito nuestras políticas de salud a nivel de Bolivia. Esto se presentó en Bolivia el año 2006, en marzo, y justamente el año 2006 estaban en cambio de gobierno, ¿no? Entró este gobierno de Evo Morales y agarró este estudio, ¿no?, como evidencia, y de ahí nació el programa Desnutrición Cero, que nace el año 2006. Y con programa Desnutrición Cero, lo que era antiguamente solo AIEPI, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, se convirtió en el AIEPI-NUT, AIEPI nutricional, donde se dio mayor énfasis a los cuidados de los niños, ¿no?, en el aspecto nutricional. Se incorporaron las chispitas nutricionales, se incorporó el NutriBebé, se incorporó muchas estrategias que fueron a fomentar, ¿no? Y también de ahí nacen lo que son los bonos, ¿no? El bono Juana Zurduy, que posteriormente vino, ¿no?, para que todos los niños tengan la posibilidad de tener mayor cuidado de salud y de nutrición, ¿no? Posteriormente a la IEPI-NUT del año 2013 más o menos, ya se incorporó el continuo de atención en el curso de la vida, porque solamente el IEPI veía niños menores de 5 años, pero se quedaba sin protección los escolares
los adultos, las embarazadas. Entonces, se hizo los protocolos de atención, del continuo de atención en el curso de la vida, ¿no? Las bases técnicas salieron un poco antes, cuando estaba el IEPINUT, pero eso no quiere decir que las bases técnicas ya no estén vigentes, ojo, ¿no? Sino que se cambió de protocolo, ampliándolo, se cambió el nombre, pero las bases técnicas continúan, porque esas son, como su nombre lo dice, las bases científicas para que justifican todo lo que se está haciendo actualmente en lo que refiere a políticas de salud y específicamente en nutrición, chicos. ¿Ya? Entonces, miren qué historia tiene todo esto, si estamos hablando desde el 2006, ¿no es cierto? Del por qué todo es lo que ha venido siendo así. Entonces, en Bolivia se hizo el estudio de línea de base, donde se vio de que el 32% de la población de niños menores de 5 años, específicamente menores de 2, ¿no? Eran desnutridos crónicos, tenían talla baja. Entonces, de ahí surgió el zinc, por ejemplo, para el tratamiento de talla baja y varias otras cosas, como les digo, las chispitas, el NutriBebé. El NutriBebé es un alimento complementario que está elaborado especialmente para mejorar la talla de los niños. Esa es la finalidad. No para luchar contra la desnutrición, sino para eliminar o para mejorar la talla de los niños, ¿ya? Que también contribuye a reducir la desnutrición crónica, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños de Bolivia pueden alcanzar tallas al igual que los niños patrones de referencia. ¿Ya? Y en una curva, que no la encuentro, ¿no? Se muestra pero está en las bases técnicas y ustedes lo han debido ver, que hay una comparación de los niños de Bolivia con el resto del mundo. Hasta los 6 meses, nuestros niños están a la par de los niños del resto del mundo, porque en nuestro país todavía se fomenta la lactancia materna, las mamás dan de lactar. Pero a partir de los 6 meses, como nuestros niños se van desprendiendo de esta curva y va bajando así, como está el cursor, ¿no? Y a los 5 años ya vemos una diferencia más o menos de 8 a 10 centímetros en nuestros niños en comparación con el resto del mundo, ¿no? ¿Y esto por qué? Se debe a que ya posterior a los 2 años, a los 6 meses, la mamá muchas veces no le da la alimentación complementaria adecuada, y empieza ya con el destete al año de edad, no reemplazan esa leche materna con una leche natural, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que nuestros niños vayan creciendo lentamente. Además que la alimentación complementaria no es adecuada, las mamás les dan sopitas, calditos, refresquitos y todo tipo de golosinas que no alimentan al niño y lo van van deteniendo su crecimiento, ¿no? Entonces, este crecimiento de 8 a 10 centímetros que perdieron en sus primeros 2 años de vida, y eso ya no recuperan, ya van arrastrando al resto de su vida. Entonces, si un niño boliviano tenía que ser de 1,70, probablemente se quede de 1,60. Una niña que tenía que ser de 1,60, probablemente se quede nomás con 1,50, ¿ya? Entonces, esas son las consecuencias de la mala alimentación, ¿no? En nuestros niños principalmente. Dime. ¿Cuál sería la alimentación complementaria correcta a partir de los 6 meses? Ya, ¿cuál sería? Pues chicos, ustedes están llevando o ya han llevado nutrición básica. ¿Han llevado? Solo díganme si han llevado, con la licenciada Wamberly. Sí. ¿No es cierto? Entonces ahí deberían haber llevado, pero ojo, tienen las bases técnicas. Ahora, tienen que tener el continuo de atención en el curso de la vida. ¿Tienen ese documento, chicos? No. Hay en el internet, pero de todas formas, si no hay, se los voy a buscar, porque es documento base. No es parte de la materia. Saltamos. Y dime. Licenciada, ese documento, el continuo de atención, el que he encontrado es
del 2013. ¿Esa es la última actualización o existe otra? No estoy segura del año, pero si tienen ese, está muy bien. Es de Bolivia, ¿no es cierto? Sí, Ya, sí, está bien ese, porque de ahí, si ha habido cambios, ha habido muy poco. Lo que pasa es que el ministerio saca el documento, ya, y a veces, como tiene tantos centros de salud, tiene que mandar a todo lado, se acaba la publicación. Entonces sacan una nueva publicación que puede ser de aquí a 3 años, por decirles, pero muchas veces actualizan algo o alguna vez sacan lo mismo. ¿Listo? Si tienes el 2013, no hay mucho cambio. Ahí, por favor, fíjense. De todas formas, chicos, apaguen su micrófono, el que está con micrófono, por favor. Está interfiriendo. Ya, entonces, ya me hicieron perder. Mm, el documento. sí, del documento, ¿no? De todas formas, les iba a comentar de que para que no te quedes sin respuesta de cómo debería ser la alimentación complementaria ideal, ¿no? Tenemos que basarnos en la estrategia del FADO, frecuencia, cantidad, densidad y utilización, ¿no? Eso, si ustedes dominan eso, no les va a ir mal en una orientación nutricional a la madre. Por supuesto que es bueno que nosotros hagamos el cálculo del requerimiento de los niños por edad y eso lo haremos a nivel de una consulta individualizada. Pero si se trata de recomendar a un paciente, ¿no? Entonces hay que hablar de frecuencia. Y a los 6 meses, un niño tiene que empezar, ¿no? Con la frecuencia de 2 comidas al día, luego 3, y ya a los 7 meses ya tiene que comer 5 comidas al día. 8 meses, 5 comiditas al día, ¿no es cierto? La frecuencia. La cantidad es bien facilito. A los 6 meses, iniciando, empieza con 2 cucharitas, ¿no? 3 cucharitas, 4 cucharitas, o sea, por semana. Cosa de que a los 7 meses ya ese niño consuma 7 cucharas en cada comida. A los 8 meses, 8 cucharas. 9 meses, 9 cucharas. 10 meses, 10 cucharas por comida, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo, a los 10 meses debe comer 10 cucharas en cada comida. ¿Cuánto de frecuencia? 5 comidas al día, 10 cucharas. Ya estamos en el FADU, hemos dicho, frecuencia, cantidad. Densidad. ¿Cuál es la densidad? Se refiere al espesor de la comida. No debe ser liquidito, ¿no? Calditos, líquidos, ni juguitos. Deben ser aplastaditos, tipo puré o papilla, ¿no es cierto? Si es una sopita, por ejemplo, de arroz con zapallo, ¿no? Ese zapallo debe estar aplastado, el arroz aplastado y agregado de aceite, unas gotitas de aceite. Eso le da densidad energética. Y eso para cada comida, variando entre cereales y frutas, verduras, dependiendo de la edad. Por eso les digo, revisen sus cuadernos, porque ojo, también hay que ver qué cosas vamos a ir incorporando paulatinamente, ¿no? Y la utilización, que es la última letra del FADU, se refiere a que el niño debe estar sano para utilizar de forma adecuada esos alimentos. Si un niño está con diarrea, si está con fiebre, no lo va a utilizar bien porque va a comer y lo va a sacar todo por atrás, ¿no es cierto? O por la fiebre no va a tener apetito, entonces debe cumplir esos 4 requisitos. Repasen, les ha dado la licenciada Guamberdi, y también esto está bien bonito desglosado en este continuo de atención en el curso de la vida. ¿Ya, chicos? Ya, esto ya no lo vamos a ver mucho porque ya lo han leído. Hay una diferencia entre la tabla OMS y la NSH, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser esa diferencia en concreto? Dice, la prevalencia de talla baja aumenta en la mayoría de los grupos de edad. Es decir, si comparamos la OMS y la NSH, ¿qué pasa? Los de talla baja aumentan. ¿Por qué? El nuevo modelo de crecimiento de los niños con la referencia OMS nos dice que nuestros niños tienen que ser más altos, más delgados y más altitos.
Ya no es el hecho de decir, qué bonito tu niño tan gordito, o qué niño más gordito y qué bonito, ¿no es cierto? Que antes era nuestra idea eso, que era gordito sinónimo de bonito, ¿sí o no? Y licenciada. Sí, Sí, dime. ¿No? Entonces, Ah, licenciada, una consulta, perdón, magíster, una consulta. Respecto a algo que tocaba a las proteínas y a la densidad calórica, la OMS hace una recomendación de 0,08 por kilo en el caso de las de proteínas, ya, perdón. de proteínas. De proteínas, en el caso de ya la persona desarrollada para mantener Sí. su masa muscular normal. En el caso de los niños, eh, se mantiene No, esta no, recomendación. no. La pregunta es la siguiente. Estuve revisando y esa recomendación en realidad a lo largo de los años ha ido cambiando y ya no es, la mayoría de los estudios ya no recomienda el 0,8, sino más bien subir incluso a 1 y a 1,5 en el caso de las personas que no llegan a hacer actividad física. En el ¿Qué pasó? perdón, se me cortó el audio, disculpe, magíster. Dime. Le decía, eh, el aporte proteico que tendría que haber por kilo peso en el caso de los niños, ¿cuál sería el adecuado según la OMS? Ya. Un, una recomendación por kilo peso en cuanto a proteínas, así para niños sanos, no está establecido por la OMS, ¿ya? Lo que nosotros tenemos actualmente son las tablas de recomendación. Bueno, no es que les digo que no sea establecido por la OMS, ¿no? Nosotros manejamos la tabla de recomendaciones nutricionales para la población boliviana. Estas están elaboradas por el Ministerio de Salud, ¿no? A nivel de Bolivia. Ya, entonces, todo lo que se trabaja en torno a lo que es alimentación de los niños, ¿no? Menores de 5 años, en este caso que estamos hablando, debe ser en base a recomendaciones nutricionales. Ahora, cuando hablamos de requerimientos, ¿no? También se puede hablar en este sentido, pero más que todo se lo hace cuando hablamos de manejo nutricional en niños, por ejemplo, con desnutrición, en niños con alguna patología, ¿ya? Entonces, por decirles, en un niño con desnutrición, ¿no? Aguda, podemos comenzar con inclusive 0,5 gramos de proteína, aumentar 0,8, 1 gramo de proteína por kilo peso, ¿no? A medida que vamos evolucionando al niño, a 1,5 gramos de proteína por kilo peso, a medida que hacemos ganar 2 gramos, 2,5, hasta 3, inclusive se puede llegar gramos por kilo peso cuando estamos haciendo el manejo nutricional de niños con desnutrición, por ejemplo, ¿no? Ahí sí se maneja mucho más por kilo peso, pero es más frecuente manejar la cantidad de proteínas en los niños basándonos en las recomendaciones nutricionales para la población boliviana, que deben tener ustedes estas tablas, ¿no? De recomendaciones. Y ahí está por edad, cuánto de proteínas, cuánto de calorías y cuánto de micronutrientes deben consumir los niños. Esa es la base en la cual con la cual tenemos que trabajar, chicos. No tanto por kilo peso, como les digo, ¿ya? Sino en esas tablas de... Ya en los adultos se maneja por kilo peso. En adolescentes también es por recomendaciones nutricionales para la población, para grupos poblacionales. Pero en adultos ya manejamos por kilo peso, requerimiento 0,8 gramos por kilo peso.
y recomendación 1 gramo por kilo peso. No se olviden que la recomendación siempre tiene un margen de seguridad, ¿no es cierto?, para evitar pérdidas. Entonces manejamos 1 por kilo peso. Ahora, si bien en algunas bibliografías nos dice que la cantidad de proteínas se podría aumentar hasta 1.5, ojo, dependiendo de qué actividad requiere y en qué etapa de su adultez está esta persona, ¿no es cierto? Entonces, en jóvenes estudiantes, acepto que puede ser hasta 1.5, porque muchos de ellos practican algún deporte, ¿no? Pero en personas adultas ya a partir de los 35, 40 años, máximo es 1 gramo por kilo peso, porque no se olviden que la proteína también se degrada y para ello utilizamos el hígado y el riñón que tienen que detoxicar, metabolizar y puede haber daño, ¿no? Entonces, no es conveniente dar mucha proteína. Incluso alguna bibliografía, ¿no?, menciona de que el requerimiento únicamente es 0,7 por kilo peso, ¿no? Pero estandarizamos y manejamos siempre el 0,8 por kilo peso, que no es mucha cantidad, ¿no es cierto? Y de esos 0,8 por kilo peso, el 50%, bueno, en adultos que no tienen requerimientos fisiológicos adicionales, es el tercio de proteínas de alto valor biológico y los 2/3 proteínas de origen vegetal. En embarazadas es 50% de valor biológico y el otro 50% de origen vegetal. Ya, chicos, ¿completo con eso? Licenciado, buenas tardes. Hola, Entonces, dime. eso quiere decir, por ejemplo, como vemos nosotros a estas personas que son dedicadas al fisicoculturismo, estas personas a la larga, o sea, hay personas que, por ejemplo, practican el fisicoculturismo hasta sus 40 y 50 Ah, y sí, más, ¿no? sí, sí. Entonces, quiere decir que estas personas van a tener a la larga daños en el hígado, si es que siguen así, con ese estilo Depende. de vida. Claro, depende. Por eso les digo, una persona es muy particular, ¿no? En este caso hay que siempre verificar el peso, la talla, todas las características, hacer una anamnesis alimentaria para ver qué más consume la persona. Porque si está consumiendo pura proteína, no consume mucha grasa, ¿no? Entonces la dieta es desequilibrada, ¿no? Ahora, en un fisicoculturista, en un periodo de Sí, entrenamiento, sí requiere mayor cantidad de proteínas, pero la bibliografía nos dice que hasta 2%, o sea, 2 gramos por kilo peso. Y eso es bastante, porque ¿cuánto pesa un fisiculturista? No, hasta 2, porque ya subir a valores de 3 y algunos consumen proteína pura, consumen creatinina, consumen todo tipo de proteínas envasadas que vienen en forma industrial. Además consumen 10 claras de huevo y no sé qué, no sé qué. Entonces, imagínense, pobre riñón y pobre hígado. A la larga yo creo que pueden tener alguna alteración, ¿no? Pueden sufrir alguna enfermedad renal o hepática. Entonces, no es nomás el consumo de proteínas así a libre demanda, ¿no? Siempre tiene que estar controlado y mejor si es por un nutricionista, ¿no? eh, Eso, claro, chicos. tendría que ir creciendo gradualmente, ¿no? El consumo. Pero no a más de 2 gramos por kilo peso. Ah, claro, eso No sí. a más de 2 gramos por kilo peso, ¿no? Dependiendo, pues le digo, en una etapa de competición puede justificarse, pero posterior no, porque no se olviden que el crecimiento, el fortalecimiento de la masa magra, más que todo se logra con el sacrificio, con el ejercicio, ¿no es cierto? No es a base de proteínas que van a lograr que la masa magra aumente, no. Por supuesto que debe haber un aporte de proteína, pero no, el exceso no va a significar que vas a tener más músculo, eso no es así, ¿ya? Entonces, continuamos. Aquí lo que quiero completarles es esto que hablábamos, ¿no? De los niños, que el nuevo patrón de crecimiento de los niños, o sea, el cómo los vamos a ver actualmente, son como niños un poco más altos y más delgados, ¿ya? Sin decir flacos, ojo, ¿ya? Sino ya no el hecho de decir, ay, qué bonito, qué gordito, ¿no? ¿No es cierto? Ya.
Entonces, esto ya hemos hablado, ¿no? De algunos puntos importantes. Los estándares, ¿qué aspectos innovadores hemos sacado de todo esto de la OMS? Es un enfoque que reconoce la necesidad de estándares prescriptivos, es decir, de cómo debería crecer un niño hasta los 5 años de edad. Se utiliza como un modelo normativo en lactantes amamantados. ¿Está viendo? La tabla OMS está como norma ahora en nuestro Ministerio de Salud, en todos nuestros documentos, ¿no es cierto? Se basa en muestreo internacional, ya no es solamente de un solo país, sino es de todos los continentes, a nivel mundial. Mejora los datos de referencia para la evaluación de obesidad en niños. Muestra datos de referencia de velocidad de crecimiento, que les dije, ¿no es cierto? Y conexión entre velocidad de crecimiento físico y el desarrollo motor. Entonces, en las tablas también se puede encontrar, ¿no? Cómo debería ser el desarrollo, porque esto no lo estamos viendo mucho. Espero que lo hayan visto con Paola Vera, ¿no? Y ya les he mostrado las curvas, ¿no? Que estas están en inglés, pero también en la página web habían las de español. ¿Ya? Las curvas para niño, la de rosada para niñas, este color está manteniendo la OMS y vamos a mantenerlo también en algunas de nuestras tablas. Entonces, aplicando los nuevos estándares de la OMS a la ENSA 2003, ¿qué es la ENSA, chicos? Es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ¿Ya? El año 2003 fue la última encuesta que se hizo antes de lanzar las tablas de la OMS, que fue el 2006, como les decía. Entonces, estos fueron los datos que encontraron. Hicieron una comparación y ya les he mencionado cuál fue la comparación, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que la prevalencia de talla baja aumenta y la de bajo peso también, ¿no? Y eso sería en lo que refiere a las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Pero quiero mostrarles también esta gráfica. Estito, antes de olvidarme. A ver aquí. En las mismas tablas, cuando les hice hacer la lectura, habla de desnutrición aguda, de desnutrición crónica y desnutrición global, ¿no es cierto? Quiero que diferencien. Este es la desnutrición aguda, ¿ya? Donde el niño está piel y hueso. Este niño además debe tener parasitosis, por eso es que tiene el vientrecito más prominente, ¿no? Pero si ustedes se fijan en las extremidades, miren cómo está, ¿no? Piel y huesito. Y la carita es típica de un anciano, ¿no? El cabellito escaso, bueno, y seguramente si le agarramos y le jalamos, se va a desprender de su cabecita, ¿no es cierto? Entonces es un niño deshidratado, por eso seguramente acá está con suero, ¿no? Entonces típico desnutrición aguda, donde se afecta el peso para la talla, ¿no? Este peso es inferior a la talla de este niño, o sea, en relación a talla, el peso es inferior, ¿ya? Y esta desnutrición aguda ocurre en un periodo corto de tiempo, generalmente. Se puede deber a una diarrea no controlada, no curada a tiempo, ¿no? A otra enfermedad infecciosa, a un descuido de la madre o del padre de la familia, o a pobreza, ¿no es cierto?, en la familia, ¿ya? Que este niño tiene inanición, es decir, no ha comido, no está comiendo bien para tener un buen estado nutricional. Entonces, esta es una foto de un tipo de desnutrición aguda, ¿ya? Acá, miren, en esta fotografía también ustedes pueden ver cómo se le notan los huesitos, ¿no? Miren las costillitas, al coxis. Miren, y el típico, aquí no se nota mucho. En algunos desnutridos se nota más el signo de los pantalones caídos que llaman, ¿no? Cuando la pielcita la tienen tan sueltita, como no hay nadita de grasa, entonces todo esto se cae y parecería que están con los pantalones caídos. Ese es el signo de los pantalones caídos, ¿ya? Aquí están dando alimentación a este niño, seguramente son los bolos que para la rehabilitación, y miren cómo el niño desnutrido va perdiendo también cabellito, ¿no? Y aquí, miren al pobre niño. Miren cómo ha perdido cabello en esta parte, las escaritas que le van formando. Es que son niños que por falta de vitaminas también, como son niños desnutridos, donde les falta
calorías, proteínas y vitaminas, por supuesto, y minerales. Entonces, miren cómo se manifiesta en la piel, ¿no? Miren la cabecita y miren acá, ¿no? Y el signo de los pantalones caíditos. Y miren cómo el bracito casi no tiene prácticamente nada de tejido adiposo, ¿no? Y este es un niño, esta fotito de un niño del otro tipo de desnutrición, que es la desnutrición edematosa, o la que se llama kwashiorkor también, que han debido escuchar ustedes, ¿no? Entonces, este niño parece normal, parece gordito, ¿no? Lastimosamente es la única foto que teníamos, ¿no? Pero este niño tiene un tipo de desnutrición en el cual, por falta de proteínas, se ha desequilibrado su organismo, entonces ha acumulado líquido. Ha acumulado líquido, por tanto, todo esto que se ve que pareciera gordito es edema, es acumulación de líquido, ¿no? Todito esto es hinchazón, está hinchadito. Ustedes ven la manito aquí, bolita, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es agua que está dentro de aquí, de su piel. ¿Ya? Entonces parece un niño gordito, pero no. Entonces, este niño inclusive es mucho más difícil de tratar que un niño que está con marasmo o que es desnutrición. Este tipo de desnutrición es la, perdón, que se llama, ay, ay, ay. Lo llaman normalmente marasmo, ¿ya? En la desnutrición de tipo marasmático. Ahorita se me ha ido el nombre. Ah, la desnutrición con emaciación, así se llama. ¿Ya? Con emaciación, porque no tiene nada de tejido graso, ¿no? Está totalmente flaquito. ¿Ya? La desnutrición con emaciación, y esta es la desnutrición edematosa, que también es conocida como kwashiorkor. Y si ustedes aprecian acá en la piel, tiene algunas como costras, ¿no? Y eso es deficiencia de vitaminas y minerales, aparte de proteínas, ¿ya? Entonces, típico de lo que... Y aquí se puede observar la desnutrición crónica, ¿ya? En la desnutrición crónica, uno a simple vista no puede observar. Si en estos dos niños ustedes ven, sin que hayan leído, ven, parecieran que son niños normales, ¿no es cierto? Pareciera a simple vista. Si ustedes los ven en la calle, pueden decir, están normales, solo que este debe ser mayorcito y este debe ser menorcito, ¿no? Pero están correteando, están ahí jugando normales. Pero cuando les tomamos la talla y comparamos con la edad, pues vamos a ver que este es desnutrido crónico, este pequeñito. ¿Por qué? ¿No? Desnutrido crónico, porque no está alcanzando la talla que debería tener. Este es el niño con desnutrición, perdón, con nutrición normal, ¿ya? Que ha alcanzado la talla promedio para un niño de su edad. Estos dos niños tienen la misma edad, pero este ya tiene retraso en la talla, por tanto tiene desnutrición crónica. Y este niño ya debería de estar a la misma altura de este otro niño, ¿no? Entonces, miren, la desnutrición crónica casi no se ve en los niños, es difícil de ver. En una persona adulta todavía vemos, ¿no? Decimos, ay, mira ese peticito, o ese bajito, o ese alto, ¿no? Pero en los niños muchas veces es por eso que no nos damos cuenta que está presente la desnutrición crónica y que nuestros niños no están creciendo bien, quizá únicamente cuando comparamos, ¿no es cierto?, con un niño de la misma edad. ¿Y por qué es tan grande? ¿Y por qué está más chiquito? ¿No? Como en este caso. Pero solamente haciendo las medidas antropométricas y la evaluación nutricional, muchas veces recién uno se da cuenta que tiene desnutrición crónica, ¿no? Entonces, este es niño con desnutrición crónica. Bueno, hasta ahí lo que son las tablas de la Organización Mundial. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, esta presentación está en la página web de la OMS. Uy, es y 26, y yo pensé avanzar perímetro cefálico más. Ya, a ver, preguntas, chicos, interrogantes, comentarios. ¿Les parece interesante? ¿No? Sí, Lisa, muy interesantes las últimas imágenes que nos mostró. Dan miedo. Sí, ¿no es cierto? Ya quizá vayan a ver ustedes
todavía se ve en nuestro país estos casitos, ¿no? En algunos hospitales especializados en niños. En el Hospital del Niño se ve, en algunos en el Albina Patiño, luego hay el CRIN también, donde hay muchos de estos niños, ¿no? De estos dos tipos. El más común es el que es piel y huesito, el desnutrido con emaciación, ¿no? Y estos son, el indicador que evalúa este tipo de desnutrición es peso para la talla, no se olvide. Y el que evalúa, con el que evaluamos la desnutrición crónica es talla para la edad, ¿no? Entonces, estos dos se están utilizando en nuestras normas de atención nutricional a nivel de todo lo que son los servicios de salud. Chicos, lo que quiero decirles es que por favor, ya cuando vayamos a, bueno, pasemos un poquito más clases. Estaba viendo hoy día el cronograma de la carrera y vi que más o menos la primera y segunda semana de mayo ya se van a tomar los primeros parciales. Entonces, para eso les pido que todos ya vayan sacando sus correos institucionales, chicos, porque de otra forma no les voy a poder pasar el examen. El examen, si es que va a ser virtual, va a ser mediante esta misma plataforma. Entonces, tienen que sí o sí tener sus correos institucionales, ¿no? Algunos estaba viendo que estaban en las nubes, que no tenían, ¿no? Y algunos que están más al tanto les han colaborado, saca tu correo institucional de esta forma y de esta forma. Me parece bien que entre ustedes se guíen para sacar esto, chicos, porque les han dado a todos, ¿no? Entonces, no entren con otra cuenta, ni presenten con otra cuenta sus trabajos prácticos, porque una vez que yo saque las listas de la WebSys, voy a ir depurando todos los correos electrónicos que están fuera que no tengan correo institucional. Ya, entonces ya con tiempo yo les estoy diciendo para que luego no se perjudiquen y me digan, pero licenciada, yo he mandado mi trabajo, ¿no? Y yo no voy a reconocer aquello que no esté con correo institucional, chicos. Por favor, y si ustedes se han dado cuenta, inclusive para el Classroom, para este Google Meet, ni siquiera me piden permiso y han entrado directamente. En cambio, los que no tienen correo institucional, me están pidiendo el permiso para que les vaya aceptando, ¿no? En clases no tengo mucho problema si ingresan antes de la hora en que yo cierro, ¿no? El ingreso. Pero en el examen sí va a haber problema, porque si ustedes quieren entrar muy aparte, chicos, lo siento mucho, no van a poder dar su examen y les estoy con tiempo pidiendo de que tengan sus correos institucionales. ¿Listo? ¿Alguna duda más? Yo creo que aquí quedamos porque nos vamos a quedar en medio, sino en lo que respecta a perímetro cefálico. Mañana vamos a ver, es bien cortito, lo que es perímetro cefálico y vamos a hacer ejercicios. No se olviden mañana con sus tablas, ¿listo? Para poder completar lo que nos falta, si es que nos falta, o hacer otros ejercicios en torno a lo que es menor de 5 años, chicos. Sí, está bien. Una preguntita, ¿mañana va a estar en el hospital? ¿Cómo? ¿Mañana va a estar en el hospital? Sí, estoy todos los días, chicos, de 7 a 1.